¿Alguna vez te ha interesado el tema de las plantas sagradas? El día de hoy vamos a explorar cómo este tema se entrelaza o no con el yoga, y para eso tenemos un invitado muy especial, Fernando Murrieta. Esto es Yoga, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí el día de hoy con Fernando Murrieta y vamos a hablar de un tema muy interesante que son las plantas sagradas y el yoga. Pero antes de empezar con el tema, déjenme les presento a Fer. Fer empezó a practicar yoga cuando tenía 18 años. Digamos que empezó de poquito a poco, ya por ahí de los 20 tomó su primera certificación y luego fue muy profundo durante 2 años a practicar 2 veces al día, meditar 2 veces al día, hasta que se sintió listo para empezar a dar clases, por ahí de los 22. Entonces ya desde los 22 Fer está dando clases y hoy vamos a explorar más acerca de su punto de vista del yoga y de las plantas sagradas. Entonces, primero que nada, bienvenido Fer, ¿cómo estás? Gracias, Tiziana, muy bien. Con un gusto de estar aquí y platicar un tema tan interesante como son las plantas sagradas. Exacto. Entonces vamos a empezar directo. Fer, ¿qué son las plantas sagradas? Pues se les llaman plantas sagradas o plantas de poder a todas aquellas plantas que generan estados alterados de conciencia, que alteran la percepción de la realidad, la percepción del pensamiento y la percepción de la experiencia en este cuerpo físico. Se dice que a través de estas experiencias diferentes, nuestra mente se abre a nuevos campos, nuevos pensamientos, a profundizar más, ¿no? También a través de las plantas sagradas se les da una índole espiritual. O sea, las plantas sagradas existen desde hace miles y miles de años, desde que inicia la práctica del yoga, tal vez mucho antes. Y no son solamente de los humanos. O sea, creemos que de pronto que los humanos somos los únicos que consumimos plantas sagradas, pero no. Los animales también consumen plantas sagradas. Ok. Y en esta parte que mencionas de que está ligado a la parte espiritual, ¿en qué está ligado a la parte espiritual? Está ligado a la parte espiritual en que las plantas sagradas, en varias doctrinas, en varias religiones, en varias prácticas, siempre se han utilizado en sentido ritual. Okay. ¿No? En sentido ritual, por ejemplo, en la cultura celta, antes de hacer una ceremonia, de pronto había el adepto tomaba hongos alucinógenos y entraba en un trance que conectaba con la deidad. De hecho, justo en el yoga hay una práctica que se le llama Abhyasasama, y la práctica de Abhyasasama es el estado en el que Dios posee tu cuerpo. Así lo dice, ¿no? ¿Y está ligado a las plantas? Sí, a través de la planta, se toma la planta y entonces baja la conciencia divina y toma tu cuerpo. ¿Y esa práctica dónde se origina? Porque no la había escuchado. ¿Abhyasasama? Sí, cuéntanos más. En principio hay que hablar un poquito del origen del yoga, ¿no? De pronto tenemos este yoga que es muy común y muy conocido, el yoga blanco, el yoga purista, el yoga brahmánico que viene de los Vedas, ¿no? ¿También considerarías a los Yoga Sutras? Sí. ¿Sí? Okay. Sí, es parte del yoga brahmánico, ¿no? Los Yoga Sutras, los Vedas, el Rig Veda, el Ayurveda, todos estos Vedas vienen del Brahman, ¿no? Del Dios creador de todo. El Brahman representa no solo al abuelo Brahma, el Dios que lo crea todo, sino también representa la élite religiosa en India, ¿sí? Los brahmanes. Sí. ¿No? Entonces, en este yoga purista, en esta visión del yoga purista, en principio es completamente masculino. Es la vía. ¿En cómo se empezó a enseñar, no? Es la vía, ¿O a qué te refieres? Sí, cómo se empezó a enseñar, y en general es la vía masculina a la realización. El yoga brahmánico, el yoga de los Vedas, el yoga de los Yoga Sutras y demás, ¿no? Básicamente es la depuración de lo impuro. Sí. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Vas purificando tu cuerpo, tu ser.
¿no? Entonces, en el yoga brahmánico, nosotros somos impuros y vamos hacia la pureza. Queremos buscar la pureza. Entonces, evitamos todo aquello que nos haga impuros. La carne, el sexo, el alcohol, las drogas, esto, aquello, pensamientos negativos, obscuridad, todo este tipo de cosas. Bueno, pero eso si lo tomas como muy ortodoxo, ¿no? Ya te vas muy al extremo. Es que es ortodoxo. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión con los Vedas y con el Yoga Sutra y con los Yoga Sutras. Es ortodoxo. O sea, perdón, pero es ortodoxo. Sí, pero creo que sí lo puedes, en cierta forma, moldear a un estilo de vida diferente, en el sentido de que no tienes que seguir brahmacharya como celibato, ¿no? Sino brahmacharya como moderación. Sí. Bueno, esa es la parte masculina del yoga. Y te voy a decir una cosa que es bien interesante. Ese yoga fue creado para Surya Yuga. Entonces, desde los yugas, así como hay diferentes estaciones del año, bueno, pues los yugas también son como nuestro sistema solar está más cerca del centro de la galaxia y se dice que es el día galáctico. ¿Por qué? Porque esa energía nos llega mucho más pronto, más rápido, nos ilumina mucho más, ilumina nuestra galaxia preciosamente. Sí. Eso es lo que le llaman Surya Yuga o demás, que es justo la edad solar, ¿no? Okay. Pero sucede que en este momento, la existencia, estamos en Kali Yuga, que es el momento en el que nuestro sistema solar está lo más apartado, lo más lejano del centro de la galaxia. Se le llama la noche galáctica. ¿Y qué significa el Kali Yuga, para que entiendan? El Kali Yuga es la era de Kali. Kali es la diosa de la destrucción, pero también Kali en India, o Kali en sánscrito, significa negro, significa vacío y significa hambre. ¿Ok? Entonces, pues es la edad del hambre, el vacío, la oscuridad. Sí, la ignorancia. Bueno, y de hecho, de lo que estamos viviendo ahorita colectivamente, es una purga, ¿estamos de acuerdo? Se están purificando muchas cosas y viene fuerte, y se va a mantener fuerte. Sí, no, justo estamos, de hecho estamos en el final del Kali Yuga, estamos justo en el umbral, que es, cuando digo justo en el umbral me refiero que es un umbral de 1000 años, 200, 500 años, en la transición de la noche galáctica al amanecer galáctico. ¿Sí? Okay. O sea, ya estamos muy cerca del despertar de la conciencia de todo el mundo, de toda la gente. Bueno, cerca diciendo 1000 años, ¿no? Más o menos, o sea, por ahí. Pero lo que estamos hablando es que son 5280 años entre yuga y yuga. ¿Y por qué trajiste el Kali Yuga? ¿Qué tiene que ver con...? Pues bueno, que va con todo esto. O sea, de pronto cuando hablamos de plantas de poder, justo las plantas de poder surgen con la tradición tántrica. Con la práctica tántrica. El tantra llega al yoga, aparece en la India como una enseñanza que une a la oscuridad con la luz. Mientras el yoga purista, brahmánico y védico busca depurar, negar, alejar toda imperfección, toda impureza de tu ser, el tantra busca que la oscuridad y la luz se compenetren, se unan. Pero ¿estás de acuerdo que el yoga y el tantra se unen mucho, por ejemplo, en el hatha yoga y en ciertos puntos? El tantra es tan poderoso y aparece en la India con tanta fuerza y se empieza a debatir tanto psicológicamente, filosóficamente y demás, que empieza a trastocar todos los índoles de la tradición india, ¿sí? Y de pronto el tantra es tan fuerte y tiene una enseñanza tan profunda que los brahmánicos puristas védicos lo adoptan en cierta forma. Y entonces surge el Kundalini Tantra, ¿no? El tantra blanco. El tantra blanco de Kundalini Yoga, que eso lo tenemos mucho en esta parte del mundo, por Yogi Bhajan, que lo trajo. También en el Hatha Yoga Pradipika toman muchas cosas, ejercicios de limpieza, de posturas, de purificación, que viene mucho del tantra. Sí. ¿No? Sí, ¿Y en qué más ves tú el tantra? ¿En qué más veo el tantra? Bueno, pues justo en esta parte ya cuando llega la tradición tántrica, te decía, la parte brahmánica védica del yoga purista es la parte masculina. Todo restricción, todo orden, todo control, todo depuración, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando tienes una enseñanza creada para la edad de la luz en el tiempo de la oscuridad? La adaptas. Bueno, lo que sucede... O sea, sin soltar las bases,
pero yo siento que sí se puede adaptar sin soltar las bases. Sin duda que se puede adaptar, pero lo que voy es que hay un conflicto entre la enseñanza y la realidad. ¿Por qué? La enseñanza te dice el karma, el dharma, esto, aquello, depúrate, sé limpio, sé puro de tus pensamientos, sé puro de tus acciones, sé esto, sé aquello, no tomes, no consumas. Vuélvete una persona. Pero te encuentras en una sociedad en la que tu papá te invita un mezcal. Sí. Te encuentras en una sociedad en la que tus amigos fuman todos a tu alrededor. Te encuentras en una sociedad en la que tú no mientes, pero la mayor parte de la gente a tu alrededor sí miente. ¿Sí me explico? Y entonces ahí es cuando la realidad choca con la enseñanza. Hay un conflicto entre la enseñanza y la realidad. Yo soy muy purista, yo soy muy brahmánico y la verdad es que me va genial, amo esta enseñanza, pero el mundo no funciona así. Y el mundo no funciona así porque está en otra era. Si fuera la edad de la luz, todo el mundo hablaría con la verdad. Todo el mundo sería vegetariano. Justo eso sucede en la edad de la luz. Pero también siento que, estoy de acuerdo que hay una corriente que lleva el yoga brahmánico por ahí, pero también siento que no necesariamente te dicen sé vegetariano, lo que te dicen es ahimsa. Y tú lo puedes interpretar como quieras. O sea, de hecho, los sutras de Patanjali están muy abiertos a la interpretación. El que haya quienes lo interpretan a ese nivel está perfecto, lo respeto, pero yo, por ejemplo, tengo otra forma de interpretarlos e integrarlos a mi estilo de vida. Sí elijo ser vegetariana, pero no sigo el celibato, no sigo muchas otras cosas que otros sí. Y no considero que vaya en contra de los Yoga Sutras por aplicarlo de esa forma, sino que es cómo lo interpretas, ¿no? La verdad es de que yo lo veo así. Tú lo puedes ver así, pero justo como la versión que tú lo estás viendo, estás integrando el Tantra. El Tantra llega, tienes todo este rito, toda esta cultura, tienes todo este dogma, es un dogma. Entonces llega el Tantra de la mano de Shiva, de la mano de las diosas, Kali. El Tantra comienza con el culto a las diosas. Y justo las plantas de poder, las plantas sagradas, son en la sangre de la diosa. Hay una enseñanza en el Tantra. ¿Qué dice el Tantra en cuestión de por qué se usan las plantas sagradas? ¿Cuál es el fin? Para que Dios tome posesión de tu cuerpo. A través de la planta. A través de la planta. Es un estado alterado de conciencia en el que la conciencia suprema entra en tu cuerpo y ella dirige. Y por eso, en las plantas sagradas, si tú realmente haces una ceremonia con plantas sagradas, si tú realmente haces una ceremonia con una planta de poder, la gente te lo dice. Es como ir al psicólogo 10 años en una noche, ¿sabes? Le dan, a través de las plantas sagradas, mucha gente ha sanado traumas, cuestiones psicológicas, cuestiones muy personales en una sola noche. ¿Y por qué sucede eso? En el Tantra se dice que lo que sucede es que la conciencia cósmica entra en tu cuerpo y da luz a toda tu oscuridad. Ahora, una pregunta. ¿Ese estado que generas con las plantas sagradas, lo puedes mantener ahorita? ¿O qué sucede con ese estado? ¿O son dos realidades? La realidad que creas con las plantas y la realidad que creas en tu vida cotidiana. Sin duda son dos estados completamente distintos. En una hay una sustancia ajena a tu cuerpo que estimula glándulas que te hacen ver, sentir, escuchar cosas que no ves, no sientes y no escuchas en un estado ordinario, en un estado de vigilia. El estado de vigilia común, como conocemos, es un estado, y el estado alterado de conciencia es otro estado. Son dos estados completamente distintos. No se mantiene. Cuando tú tomas tu planta, te puede durar... Depende de la planta que tomes, puede ser de 3 a 6 horas, 8 horas, 10 horas, ¿no? Pero entonces, si no se mantiene, ¿para qué generarlo si realmente no lo estás logrando mantener en tu cotidiano? Porque la curación ya se dio. ¿Cómo se dio si estabas en otro estado y ahorita no lo estás logrando mantener? No, la toma de conciencia, o sea, el estado alterado de conciencia te muestra cosas que no podías observar o que no habías observado en tu estado de vigilia. Ese conocimiento adquirido se queda en tu cuerpo, se queda en tu mente, se queda en tu memoria, se registra en tus células. Todo lo que tú vives se registra en tus células. Pero lo viviste en un estado más inconsciente, digamos, o ¿cómo lo llamarías? ¿Por qué inconsciente? Porque está trabajando con la parte que no puedes ver en estado de vigilia, que es todo lo inconsciente, pero sigue siendo parte de la mente, solo que es algo que no puedes ver en este momento, entonces necesitas una planta para poder mirarlo y luego regresas a tu consciente. ¿Y qué pasa con eso que miraste? Lo trabajaste en el momento en el que lo trabajaste. Y sales de ese estado, y si le diste resolución, es algo que puedes dejar atrás. ¿En dónde?
atrás, como lo que se queda atrás. Okay. O sea, en el camino. Ya no lo tienes que seguir arrastrando. Justo a través... No es necesario. O sea, si tú me preguntas si es necesario la planta o no para sanar algo, no es necesaria. Por supuesto que no. Si tú te vas al psicólogo, lo puedes sanar. Si tú tomas Resonance, lo puedes sanar. Si tú tomas terapia Reiki, lo puedes sanar. Si tú haces yoga y estás haciendo yoga también de verdad, lo estás sanando. Sin duda. O sea, no es necesario. Esa es la pregunta. No es necesaria la planta para sanar las cosas. ¿Y para quién es necesario o realmente no es necesario? Para nadie es necesario la planta sagrada. Ok, o sea, más bien es elección, consumir o no consumir. Como todo en esta vida. Como todo en esta vida. Como todo en esta vida es nuestra elección, sí, por supuesto. Ok. ¿Y tú has visto de la gente que consume, o a lo mejor en tu caso, que se genera adicción a la planta? O sea, ¿se genera adicción a este estado? En principio hay que entender que lo que conocemos como adicción, o a lo que tú llamas adicción, te refieres a una adicción fisiológica del cuerpo físico. Por lo general es lo que entendemos, es sí. Lo que a eso se le llama adicción. Cuando tu cuerpo físico tiene un requerimiento de cierta sustancia para que funcione. ¿Sí me explicó? Las plantas sagradas no generan adicción. A nivel físico. A nivel físico. ¿A nivel mental? Podría ser. Podría ser. Pero eso es una dependencia mental. Ok, de que quieres repetir el estado. Ajá, ¿no? De que quieres repetir el estado. Ok. Sí, justo. De que o crees que necesitas saber más, o aprender más, o sanar más, y entonces vas. Ok. ¿Sí? Pero es una dependencia mental, emocional, de que tú crees que necesitas eso. Pero de que tu cuerpo físico lo necesite, eso no es cierto. Ok. Eso no existe. Por lo menos plantas sagradas. Sí. ¿No? O sea, si hablamos de otro tipo de drogas, sí generan una adicción física, por supuesto. Claro. Y como haciendo referencia a las personas que a lo mejor tienen curiosidad por probar, ¿tú qué les recomendarías para cuando se quieren acercar a las plantas sagradas? ¿Cómo se deben de acercar a las plantas? ¿Desde dónde? Uy, hay muchísimo mito alrededor de las plantas sagradas. La verdad es que de pronto se les da tantas virtudes y tantos poderes y tantas cosas que están ya ni sabes qué, completamente fuera de la realidad, chicos. Las plantas sagradas son sutiles hasta cierto punto. De hecho, el estado alterado de conciencia en una planta sagrada es mucho menos fuerte que el estado alterado a través de la meditación. O sea, yo en mi propia experiencia, mis estados más profundos de conciencia, más elevados, más conectados, más fuertes que he vivido en mi experiencia han sido en meditación profunda. No en plantas sin sagradas, consumir nada. Sin consumir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el sentido de realidad, el hecho de saber que no hay ninguna sustancia externa a ti, fuera de, o sea, que lo esté generando. El hecho de saber que eres tú mismo que está generando todo lo que está sucediendo, es impactante la realidad. O sea, cuando estás en un estado elevado, pero sin ningún tipo de sustancia ajena a tu cuerpo, y estás ahí, es impactante la realidad y darte cuenta que tú estás haciendo eso. Que tú puedes generar eso. Es algo increíble. Eso es algo que no pasa con las sustancias. Eso es algo que no pasa con las plantas de poder. ¿Por qué? Porque con la planta de poder podrías tener visiones, podrías tener sueños, podrías tener todo este tipo de cosas, pero algo dentro de ti tú sabes que consumiste una planta de poder. Y que no lo estás realmente generando. Que consumiste una planta de poder y que lo que estás experimentando es resultado de ese consumo de la planta de poder. Claro. ¿Se me explicó? Sí. Y que se va a acabar. Y se acaba y ya no lo experimentas. Pero cuando tú llegas a ese estado sin ninguna planta de poder, es impactante. El sentido de realidad es brutal. Entonces, invitarías más a que sigan, o más bien a que busquen esos estados alterados a través de la misma meditación y no necesariamente a través de las plantas, o que cada quien elija. Creo que para todos sale el sol. Ok. ¿No? O sea, creo que para todos sale el sol. No hay una fórmula escrita, o sea, no hay una fórmula exacta de lo que tienes que hacer. Creo que tienes que seguir tu propia intuición y tu propio corazón. Sin duda, las plantas sagradas son una gran herramienta para personas con bastantes problemáticas emocionales, mentales, físicas, con apegos, con adicciones. Entonces, realmente es tu intuición. O sea, las plantas sagradas sí tienen una gran utilidad. Yo lo que te recomendaría es que lo utilices en un sentido ritual, en un sentido ceremonia, que tengas respeto hacia la planta, respeto al trabajo que vas a realizar, que le des un sentido al trabajo.
sí te recomiendo que no consumas plantas sagradas. Tu primera experiencia, por diversión. Tu primera experiencia tú solo y por diversión jamás lo hagas. Okay. No se trata de eso, no es la intención. Si un día tienes la oportunidad de acceder a una planta sagrada, hazlo con todo el respeto del mundo. Trata de que sea en ceremonia, trata de ser guiado. O sea, sí busca alguien que una buena que guía. sepa contener. Hay muchos maestros, hay muchos chamanes, hay mucha enseñanza al respecto, hay mucha experiencia detrás. Entonces, sí hay que buscarlo un poquito. Hay que tomarlo con respeto, con mucho amor. Otra recomendación que te doy es, pues no le tengas miedo, no vayas con miedo. El día que lo llegues a hacer, que no haya miedo en esta experiencia. Es una experiencia, si lo haces en ceremonia, es una experiencia hermosa, llena de amor, llena de contención, llena de conciencia. ¿Sí? Las ceremonias son cosas muy, muy bellas. Pues muchas gracias. Vamos a cerrar ahí, que ya se nos acabó el tiempo. Un tema muy interesante, ya saben, realmente no hay nada bueno ni malo, simplemente es explorar los temas a mayor profundidad. Gracias, Fer, por compartir con nosotros el día de hoy. A ti. Esto es yoga. Esto es yoga.